Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy te voy a hablar de algo que no existe, pero se utiliza por inconsciencia cotidianamente. Y es acerca de la palabra hubiera. A mí me pasó una anécdota en una ocasión que me hizo reflexionar mucho. Y desde entonces la borré. La borré totalmente de mi léxico, de mi vocabulario. No la vuelvo a utilizar. En casa está prohibido utilizarlo. Y cuando alguien lo dice, se le llama la atención para que haga conciencia. Esto se lo he platicado a muchos amigos y los pone a reflexionar. ¿A qué se refiere uno con el hubiera? Algo que no ha existido, no sabemos si va a existir, entonces no conjuga, no existe. Esporádicamente veo fútbol por televisión, más cuando se trata del equipo nacional en competencias, y escucho muy frecuente en los narradores de los partidos: si hubiera metido el gol, o hubiera metido el segundo, etcétera, etcétera. Mira, lo que me pasó en una ocasión, te lo voy a ilustrar con un vehículo. Iba manejando en carretera y el vehículo empezó a perder velocidad. Yo tenía una cita, un compromiso, iba en una carretera de peaje o autopista, como le llaman en tu país. El caso es que a la primera oportunidad busco un mecánico que me lo revise, y pues ya no pude llegar al compromiso que tenía. Entonces, pues me dice, tengo que revisarlo. Al otro día voy y estaba destapado el motor. Entonces me dice, se rompió una válvula y tuve que a destapar el motor, cada uno de los cilindros, y pues mire cómo está. Me enseñó se rompió. Entonces yo le digo, pues no hay de otra que repararla y aprovechar la ocasión en que está destapado el motor, pues hacerle algún ajuste de una vez a las demás piezas, a las bielas por donde circula el pistón dentro del cilindro, de cada uno de los cilindros. Y bueno, pues ya fui a comprar las piezas y hicimos cuentas ya cuando me entregó el vehículo, como a los 3-4 días. Como te he dicho en otras ocasiones, yo he trabajado mucho o he estudiado mucho la cuestión mental. Y me llamó la atención lo que me dijo, porque el mecánico, quizás con estudios mínimos de estudios básicos, le hago una pregunta: oye, ¿y cómo vistes en tu opinión las otras partes del motor? ¿Estaban bien? Sí, dice, o sea, estaban en buenas condiciones. Y le hago la pregunta absurda: oye, si no se hubiera roto esta pieza, me podía durar muchos años. Se queda reflexionando el muchacho y me dice, pues quién sabe. Pues sí, dice, es como si Benito Juárez no se hubiera muerto. Me sentí avergonzado. Benito Juárez fue un político, fue presidente de México. Y hace algunos años sacaron una canción que suena absurda. Y dice así: si Juárez no se hubiera muerto, todavía viviría. Bueno, suena lógico el razonamiento de la letra de esa canción. Digo, si alguien no se muere, pues estaría vivo, ¿no? Pero es absurdo en el sentido de que ya murió y nosotros todavía seguimos con el hubiera. Entonces yo me sentía avergonzado con lo que he estudiado, y yo haciendo esas deducciones o conclusiones de que si no hubiera,
Y cosa curiosa, ya que me entregó el vehículo y prendo la radio y escucho por la radio que estaban pasando esa canción. Y si Juárez no se hubiera muerto, todavía viviría. Se lo platiqué a un amigo y me dice, sí, yo también la escuché la canción y a veces uno hasta la canta, dice, pero qué absurdo, o sea, es la realidad. Pues sí tiene lógica, que si no se hubiese muerto, todavía viviría. El problema es que eso lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Eso tiene que ver con otro tema que te hablé en otro video donde hablo del principio de realidad. De aceptar las cosas tal cual como son. A veces no sabemos procesar eso y nos genera conflicto interior. De repente alguien nos platica, un amigo, nuestra pareja, un familiar. Oye, ¿y qué hiciste con tal situación? Y uno le dice tal cosa y dice, oye, hubieras hecho esto. ¿Hubiera? O sea, lo hecho está. O sea, sí me explico. O sea, no tiene sentido hablar de algo que no es, que no existió y que no sabemos si va a existir. Hay que ubicarse en la realidad. De repente decimos expresiones como tal persona debería ser así. No es debería, es como es. Aceptar las cosas como son. Ahora, pudiera hacer, conjuga más. Quizás proponle que haga algo diferente, que te tome en cuenta a lo mejor una sugerencia. O que hubiera hecho esto. No tiene sentido. Olvídate, el hubiera no existe. En ocasiones dice uno, híjole, no le dije tal cosa a tal persona, le hubiera dicho. Pues no se lo dijiste, ya estuvo, acéptalo. Si está en tus posibilidades todavía hacerlo, hazlo. Espero que esta información, esta reflexión te sirva y me dejes un comentario. Y no cierres el video y digas, le hubiera puesto un comentario. ¿Vale? Que estés bien, que pases buen día. Jorge Carreri, hasta luego.